Bueno, vamos a ver el condensador y la bobina, cómo se comportan en corriente continua. Cómo se comportan cuando yo tengo un valor constante, tanto de intensidad como de voltaje. ¿Vale? El condensador en corriente continua, si lo colocamos en continua, que se va a producir una intensidad B, este condensador se va a comportar como si fuese un circuito abierto cuando esté completamente cargado. Es decir, cuando pase un determinado tiempo. Es decir, si pasa un determinado tiempo, que en concreto es más o menos unos 5 tau, unas 5 constantes del tiempo, donde tau es R por C, el valor de la resistencia por el valor del condensador. Cuando pase este determinado tiempo, este 5 tau, el condensador se puede considerar cargado completamente y en ese momento se va a comportar como si fuese un circuito abierto, es decir, como si estuviese separado físicamente un cable del otro. Esto implica tener una resistencia en el condensador de infinito, una resistencia muy alta. Y al tener una resistencia muy alta, lo que vamos a impedir es el paso de corriente, el paso de electrones. Por tanto, la intensidad va a ser cero. Esto se da solamente si T es mayor o igual a 5 tau o 6 tau o 7 tau, depende del condensador, de las características de cómo se haya fabricado, etc. Pero bueno, por dar un valor teórico, 5 tau. Si T es menor de 5 tau, entonces la intensidad será distinta de cero. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el condensador en ese momento se estará cargando, como ya vimos. Es decir, este concepto es bastante importante y hay que tenerlo claro. El condensador, lo que se va a oponer es al cambio de voltaje. Entonces, si tenemos una corriente continua, por ejemplo, lo que me va a pasar es que yo tengo un escalón, ¿no? Si este es el voltaje de la fuente, V, y yo tengo conectado el circuito con un interruptor, tengo que poner una resistencia por aquí, ¿vale? Lo que vamos a apreciar es que hay un cierto escalón que va desde 0 voltios hasta V sub B. Bien, mientras se produce este escalón o este cambio de voltaje, lo que ocurre en el condensador es que las cargas se van a ir acumulando en las placas a medida que se va produciendo esa subida. Por tanto, si vemos y analizamos el voltaje entre placas del condensador, nos va a quedar una cosa tal que así al cabo del tiempo. Este es el voltaje del condensador. Este sería el voltaje máximo que va a poder coger, que es el de la pila. Y lo que vamos a ver es que el voltaje en el condensador va a seguir una curva tal que así. Es decir, se va a ir cargando poco a poco hasta llegar casi al máximo de la pila.
siguiendo una exponencial que ya vimos. Bueno, esto lo que nos está indicando, más o menos, es que el condensador se opone durante un cierto tiempo a cargarse, ¿no? En realidad no es que se oponga, es que tarda un cierto tiempo en cargarse. Pero luego veremos que en alterna nos conviene esta terminología de oponerse a la carga. ¿Vale? Entonces parece como que se opone a cargarse, ¿no? Se opone al cambio de voltaje. Se opone al cambio de voltaje, ¿vale? Es decir, si se produce un cambio de voltaje, el condensador, como tarda un cierto tiempo en cargarse, va a haber como una cierta oposición a ese cambio. ¿De acuerdo? Bueno, por eso tenemos esta gráfica y por eso tenemos un tiempo de carga y descarga. La bobina, sin embargo, bobina L de autoinducción, cuando pasa un determinado tiempo, se comporta como un cortocircuito, es decir, como un hilo. Este hilo, en la práctica, más o menos, tiene una resistencia cero y, por tanto, va a dejar pasar toda la corriente y el voltaje que va a caer ahí es cero. ¿Vale? Si en el condensador lo que teníamos es que la intensidad era cero y teníamos el voltaje máximo, ahora lo que vamos a tener es la intensidad máxima de la fuente y el voltaje cero, porque es como si fuese un hilo de cobre, normal y corriente. El tiempo que transcurre hasta que se comporta como un cortocircuito es 5 tau también, es cuando tenemos un tiempo t igual, más o menos, lo digo de manera teórica, a 5 tau, donde tau en este caso es L partido por R. Bien, aquí para explicar un poco qué es lo que ocurre si tenemos el circuito con nuestro interruptor y la bobina, hay que estudiar electromagnetismo, en concreto la ley de Lenz y bueno, ecuaciones de Maxwell, ley de Ampère seguramente también. Con estos tres, si lo buscáis en libros y demás, podréis entender perfectamente por qué la bobina se opone al paso de corriente. De una manera resumida, se podría decir que nada más bajar el interruptor, la bobina pasa de tener intensidad igual a cero a tener intensidad máxima, que es la de la fuente, en la primera vuelta, digamos, por ejemplo, en el solenoide. Entonces, una vez que entra en el solenoide, esta variación de corriente eléctrica lo que va a producir es un campo magnético variable. Al producir un campo magnético variable, va a producir una corriente eléctrica contra electromotriz, es decir, en sentido contrario a la corriente que origina este campo magnético. Es decir, si siempre hemos llamado, o al principio llamábamos a la fuente electromotriz, ahora esta fuente electromotriz va a generar una corriente eléctrica. Ahora la bobina va a generar una corriente contra electromotriz en sentido contrario a la fuente. Como sabemos de la ley de nodos
intensidad que entra igual a las que salen. Por tanto, la intensidad de la FEN se va a ver restada con la intensidad contra electromotriz. ¿Vale? Ya que en cualquier nodo pues, se van a restar. ¿Esto qué va a producir? Pues lo que va a producir es que la bobina se oponga al cambio o a la variación de corriente. ¿Vale? Entonces, recapitulando, el condensador se opone a la variación de voltaje y la bobina se opone a la variación de intensidad. El condensador, cuando tenemos un tiempo menor de 5 tau, el voltaje va a ser, la intensidad va a ser distinta de cero. Cuando el tiempo sea igual o mayor a 5 tau, mayor o igual a 5 tau, o más, depende, o menos, pues va a ser un número múltiplo a tau, tendremos que la intensidad va a ser cero. Y el voltaje del condensador va a ser el voltaje de la batería. ¿Vale? Sin embargo, en la bobina va a ser justo al revés. Si tenemos T menor que 5 tau, vamos a tener que el voltaje es distinto de cero y al cabo de un tiempo mayor o igual de 5 tau, vamos a tener que el voltaje es cero y que el voltaje en la bobina va a ser igual, la intensidad en la bobina va a ser igual a la intensidad de la batería, producida por la batería. ¿Vale? Bueno.